Señorías, creo que hoy estamos en un día triste para el estado del bienestar, porque vamos a constatar en este debate que se cambia el modelo sanitario, que se recortan las prestaciones y los derechos de los ciudadanos en materia sanitaria, que se excluyen a colectivos de la cobertura sanitaria y, lo que es peor, que se perjudica la salud de la ciudadanía. Lo voy a tratar de argumentar. Y mire, señora Mato, el Partido Socialista le trasladó, usted bien lo sabe, una oferta de diálogo sin condiciones previas. Y usted no ha querido hablar con nosotros ni un solo segundo. Por lo tanto, por favor, respete a la Cámara, respete a este grupo y no vuelva a hablar de pacto por la sanidad si no habla del mayor cambio que se va a hacer al sistema sanitario en la democracia. Porque todo esto, además de hacerlo con el rechazo del diálogo y sin apoyo de profesionales, de pacientes, de la ciudadanía y de muchos grupos parlamentarios, como aquí se constatará, lo hacen de una manera, en términos políticos, permítame, cobarde, porque niegan todos los efectos que yo he comentado y que ahora le voy a tratar de argumentar, desde argumentos por su parte que son carentes de veracidad. No abordan de frente las reformas que realmente están acometiendo en el Sistema Nacional de Salud. No se reúnen con los sindicatos, no convoca la Mesa Sectorial de Sanidad, no se reúne con los grupos parlamentarios, al menos no se ha reunido con el nuestro. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas comunidades autónomas han apoyado este Real Decreto Ley en el Consejo Interterritorial? ¿Cuántas? Porque aquí lo que han hecho es un autopacto, las de su partido. Señora Mato, desgraciadamente yo creo que va a pasar a la historia por acabar con el Sistema Nacional de Salud que hemos conocido en la democracia. Cambia el modelo, da pasos atrás, supone un enorme retroceso de leyes como la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad, que cambia precisamente el artículo que pactamos el Grupo Parlamentario Socialista con Ana Pastor cuando era ministra en el Gobierno Aznar, y quitan la cobertura a todos los ciudadanos para cambiarlas por el aseguramiento. Y no vamos a dejar de comentar que el decreto ley que trae usted a consideración de esta Cámara es una auténtica chapuza jurídica, fruto de la incompetencia, sinceramente, de la incompetencia política. Es la primera vez que hay un Real Decreto Ley que tiene luego una serie de correcciones de errores que además cambian importantes aspectos sobre lo aprobado. La gestión de este Real Decreto, la aprobación de este Real Decreto, las correcciones de errores de este Real Decreto nos dan la razón a quienes, como yo, estamos convencidos de que la responsabilidad política como autoridad sanitaria de España le viene grande, señora ministra. ¿Sabe por qué? Se lo voy a argumentar. Primero, porque cambia el modelo sanitario. Segundo, porque acaba con el mejor sistema sanitario de Europa y además el más eficiente, independientemente de que tenga una deuda acumulada por la crisis económica. Y tercero, que es más grave, señora Mato, porque va a dañar la salud de los ciudadanos, y se lo voy a demostrar. Y eso es inadmisible. En relación con el cambio de modelo, le diré que el primer cuarto de hora de la primera clase de un máster de salud pública, para que se la aprenda, por favor. Un sistema nacional de salud el que tiene cobertura universal por razón de ciudadanía, no por ser asegurado, por ser ciudadano. Es el que es financiado por impuestos. Es el que tiene una cartera única y común para todos, sin discriminaciones. Cartera única y común para todos, sin discriminaciones. Tiene políticas de lucha frente a la desigualdad y tiene como orientación la promoción, la prevención, la asistencia y la rehabilitación. Eso es un sistema nacional de salud. Eso es lo que definía la Ley General de Sanidad, eso es lo que definía la Ley de Cohesión, eso es lo que definía la Ley General de Salud Pública que se aprobó en octubre pasado, y eso es lo que usted ha cambiado. Hay un cambio de modelo. Lo dicen todos los expertos, los académicos. Por favor, no insulte a la evidencia que en este sentido hay también en el ámbito académico. Y lo peor de todo es que este es un Real Decreto que se ha originado con el fin de conseguir que el objetivo del déficit impuesto por Bruselas sea una realidad. No es un Real Decreto Ley generado para la sostenibilidad de la sanidad. Segunda pregunta que le hago, señora ministra. La primera era cuántas comunidades autónomas apoyan este Real Decreto Ley. La segunda pregunta que le hago, ¿me puede usted asegurar que los euros que entren en el sistema sanitario por el copago y los euros que se ahorren por las medidas de recorte de prestaciones y de medidas de eficiencia van a quedar en los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas? Segunda pregunta que le hago. Yo le digo que no.
Y podremos vernos en el mes de diciembre con los presupuestos de las comunidades autónomas para el año 2013, los compararemos con los del año 2012 y veremos que son menores y, por lo tanto, no quedarán para la sostenibilidad de la sanidad. Y como no van a conseguir ese objetivo, ni van a conseguir el objetivo de déficit, le anticipo que le espero aquí con más recortes sanitarios. Porque las medidas las hacen precisamente para conseguir el control del déficit público, no de la sostenibilidad de la sanidad. Con sus palabras diciendo que este sistema es insostenible, asusta a los ciudadanos, pero no calma a los mercados. No hay más que ver los resultados de su política económica. Sobre el cambio de modelo, se pasa de tener un derecho por ciudadanía a ser asegurado el que te da el derecho. Eso es un cambio de modelo absolutamente evidente. Tercera pregunta que le hago. ¿En qué artículo de su Real Decreto Ley viene la cobertura universal? ¿En qué artículo de su Real Decreto Ley viene la cobertura de los mayores de 26 años, de las mujeres que están separadas, de los colectivos que están diciendo que se quedan fuera? ¿En qué artículo? Es una reforma profunda porque hace realidad una cartera complementaria, que lo que va buscando, ayer lo declaró claramente el consejero actual de Sanidad de la Comunidad de Valencia, va buscando la entrega del capital privado en la gestión de lo público. Una sanidad pública insostenible que quieren las empresas privadas de sanidad quedarse con su gestión, eso no lo entiende nadie. Claramente es una puerta abierta a la privatización de la sanidad. Y a ustedes, señores del Partido Popular, se le nota desde hace muchos años que quieren desarrollar la entrada del capital privado en la gestión del sistema público. Recuerdo las palabras de Felipe González. Aquí hay una operación para generar un negocio. Saquen por la ventana al que toque el sistema sanitario. ¿Qué acierto tenía? Pero mire, en el apartado del cambio de modelo, que no era necesario para la sostenibilidad de sanidad, esto es lo que ustedes han hecho. No se justifica la situación económica para tomar estas decisiones. Aquí han roto el pacto con el Partido Socialista. Pero en el apartado de recortes perjudican a los pacientes, especialmente a los pensionistas, a los enfermos crónicos y a los pacientes de enfermedades raras. ¿En qué artículo de su Real Decreto Ley dice que los pacientes crónicos van a tener una aportación reducida? Porque me parece que usted no sabe que la aportación reducida es de los medicamentos, no de las enfermedades. Haga el favor de que sus asesoras o asesores le informen mejor. Porque fíjese, le voy a traer aquí los medicamentos de María J.H., de Guadix. ¿Sabe? Medicamentos por los que va a tener que pagar y no despilfarra nada. Estos medicamentos que le estoy trayendo, estos medicamentos, que es la realidad. Le voy a pasar luego, si quiere, el caso clínico. El caso clínico. Son medicamentos por los que tiene que pagar 35 euros una mujer que gana 630. Le van a devolver 27. En un periodo de hasta 6 meses. Puede decidir no tomarse este. ¿Sabe por qué? Porque hay un medicamento de los que toma que vale 180 euros y supone que tiene que pagar 18. Le expropian el 5 o el 6% de su salario, de su pensión. No digo nada si mi vecina María se va a Murcia a visitar a su hijo un mes y compra ese medicamento en Murcia. Me tiene usted que aclarar en qué parte de su Real Decreto Ley interconexionan la comunicación para que se le devuelva ese dinero a ese pensionista. También me lo tiene que aclarar. Y ustedes justifican las medidas por la herencia. Les reitero, autoherencia. Hay muchas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos, especialmente el de Madrid, que tienen un déficit que ustedes conocían y que lo han generado ustedes. Autoherencia, herencia de comunidades socialistas y autoherencia de comunidades del PP. Pero son sus decisiones, porque hay alternativas para conseguir el ahorro de 6.500, 7.000 millones de euros que ustedes no quieren hablar con nosotros, que evitarían copagos y recortes de prestaciones. Mire, le voy a decir cuál es la herencia. En sanidad, un país pionero. En trasplantes, referente en el mundo. En el 2004, 3.680 trasplantes. En el 2012, 4.218. 31.000 trasplantes en el periodo de gobierno socialista de 8 años. 315 hospitales públicos en 2004, 338 en el 2011.
12.900 centros sanitarios en el 2004, 13.150 de atención primaria en el 2011. 322.000 médicos y enfermeras en el 2004, 410.000 en el 2011. Lista de espera, 406.000 personas en el 2004 con 77 días de espera, 380.000 y solo 61 en el 2011. En gasto farmacéutico, crecimiento del gasto farmacéutico del 11% en abril de 2004, decrecimiento del menos 8,5% en diciembre del 2011. Y le puedo decir, un país pionero en investigación, diagnóstico preimplantatorio, bebés, medicamentos, trasplantes de piernas, de cara. Oiga, este es el balance de la gestión del Partido Socialista y de las comunidades autónomas. No me hable usted de herencia, esta es la herencia que le dejamos nosotros en materia sanitaria. Esto es lo que ustedes se van a cargar. Siguiente cuestión, ministra. Utilizan torticeramente la cuestión del turismo sanitario. Es falso. Lo que plantea el Tribunal de Cuentas es que se han dejado de cobrar, por incompetencia de los centros sanitarios de las comunidades autónomas, asistencias que están recogidas en la legislación. Y, por lo tanto, lo que alerta es que hay que cobrar más esas asistencias, que son derechos de los ciudadanos de Europa. No es verdad lo que usted plantea, pero me parece mucho más fuerte la utilización de la inmigración en los términos que usted la utiliza. Mira, aparte de que es un planteamiento xenófobo, carente de ética política dejar a la gente sin asistencia sanitaria. Cuarta pregunta, ¿en qué artículo de su Real Decreto Ley viene la cobertura de los inmigrantes? Para decir usted que no se va a quedar nadie fuera de esa cobertura, porque hoy la tienen los inmigrantes irregulares. Pero lo peor de todo esto no es que sea xenófobo e injusto. Lo peor de todo esto es que con eso usted no nos protege la salud a los españoles. Y le voy a decir cómo. Suponga usted que viene otra pandemia de gripe. Con la ley que ustedes están aprobando hoy, las personas que son inmigrantes irregulares no tienen derecho a ser cubiertos por la vacuna de la gripe. No solo es inhumano no cubrirles, es ineficaz porque no nos cubre a los españoles. Y se lo reprocho como médico y como ciudadano, señora ministra. Su responsabilidad es ayudar a su gobierno a conseguir los objetivos de gasto público y de control del déficit, pero sin afectar a la salud de las personas. Ese es el límite, esa es la barrera, esa es la línea roja de un ministro cuando se enfrenta a discutir con el dirigente económico de su partido. Se lo voy a explicar todavía mejor. Hay muchos lugares de España donde están trabajando irregularmente ciudadanos inmigrantes. En un mismo invernadero puede haber un colectivo de 10 personas trabajando, 7 españoles y 3 irregulares. Y uno de los españoles puede debutar con un caso de tuberculosis, el español. El tratamiento desde la perspectiva de los médicos, donde usted no se debe de meter, es coger al caso y tratarlo. Coger a los contactos familiares y tratarlos y vacunarlos. Y coger a los contactos de su trabajo, tratarlos y vacunarlos. Pero como hay 3, en este ejemplo que le pongo, que no están cubiertos por su decisión política, no tendrán la cobertura, no estarán curados y seguirán infectando a la comunidad. Y en la comunidad hay españoles. Y por lo tanto usted no nos protege y se lo censuro políticamente. Demuestra su incompetencia como autoridad sanitaria. Y perdone que se lo diga, en esto me acompañan las profesiones sanitarias. No lo toleran, se van a someter a insumisión. Y aunque usted venga ahora a decirnos que va a resolver el tema con conexión y con acuerdos con las organizaciones no gubernamentales, le pregunto que en qué artículo de su Real Decreto Ley viene la cobertura en estas situaciones. Por lo tanto, es censurable su actitud desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista médico. Por no decirle que ya la Sociedad Española de Urgencia y Emergencia ha alertado que ustedes obligarán a los inmigrantes a tener que ir a la urgencia hospitalaria a resolver situaciones que no tenían por qué estar allí. Por lo tanto, señora ministra, voy a terminar cumpliendo mi tiempo. Con sus decisiones pone en riesgo la salud de los ciudadanos, también de los españoles. Primera censura que le hago. Ustedes no van a conseguir el ahorro de los 7.000 millones de euros. Lo dicen los propios consejeros y consejeras de las comunidades autónomas en el ámbito de la sanidad. Vendrán más recortes. Tratan injustamente a los ciudadanos, a los que tienen necesidades, a los pensionistas, a María, sí, a los de las enfermedades raras que están allí, a los de los pacientes crónicos.
y no tienen el apoyo de ninguna organización profesional en este tipo de medidas. Por lo tanto, le pediría rectificación. Le vuelvo a ofrecer diálogo. Han roto las posibilidades de un pacto sanitario si no tramitan esta norma como proyecto de ley, porque lo que creo que ustedes no quieren hacer es reconocer ante la ciudadanía que aprovechan la crisis para cambiar el modelo, para hacer un ajuste ideológico del modelo sanitario. Muchas gracias. Señor Martínez, gracias. Rogaría a los fotógrafos que eliminaran de la fotografía del señor Martínez los nombres de los medicamentos por aquello de que aquí no hacemos publicidad de ninguna empresa privada. Señora ministra de Sanidad.